oficialmente. Bueno, buenas tardes de nuevo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Como les digo, aquí tenemos a Brian y a Kenneth que están trabajando con nosotros a partir de hoy en el TCU. Bienvenidos. Yo quisiera, antes de empezar, ayudarle la palabra un momento a Daniela, que es importante que nos dé una introducción, porque Daniela, que se la pueden ver aquí entre los cuadros, Daniela es la coordinadora de este equipo. Ella es también estudiante, está llevando el TCU, pero nosotros trabajamos usualmente o estamos trabajando por equipos. Eso no significa que ustedes no pueden tener, por ejemplo, proyectos individuales para poder llevar a cabo, pero estamos trabajando en equipos para realizar ciertas tareas específicas. Entonces yo quería empezar primero por decirles cómo está orientado un poco en los ejes de trabajo y después que Daniela traje un poco, digamos, nos dio una introducción breve sobre propiamente lo que está haciendo el equipo de administración. El TCU es, eh, digamos, está ligado a la idea de la celebración del Bicentenario, por la idea de la construcción de la ciudadanía y la salvaguardia de la memoria y todo este tipo de elementos. Y trabajamos con una serie de otros proyectos universitarios. Eh, nos acercamos a las comunidades y en este caso vamos trabajando con comunidades que están desarrollando proyectos de museos. Venecia de San Carlos, que es donde estamos en este momento, está desarrollando el Museo de la Casa del Boyero. Desde 2016 ellos tienen un decreto que los constituye como museo. Tienen un terreno de 27,000 metros cuadrados que compraron comunitariamente, compraron ese terreno con la idea de hacer un museo ahí. Y han venido trabajando desde hace mucho tiempo como comité de boyeros y demás, han venido trabajando para preservar las tradiciones alrededor de la idea del boyero. Es más, tienen organización de boyeros desde 1959. Entonces, realmente es una tradición larga que llevan en términos de defender el patrimonio que ellos tienen. Eh, pero, como todo, nosotros al acercarnos a la Casa Museo del Boyero y a cualquier comunidad, tenemos dos metas específicas que tenemos que cumplir. La primera es que tenemos que dar un acompañamiento en términos de la salvaguardia de la memoria ligada a la idea de la construcción de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos ligados al término del bicentenario, la construcción del Estado, la independencia y demás. Entonces, la ciudadanía para nosotros es un elemento central. Es decir, todas las personas, todos los ciudadanos construyen el Estado todos los días a través de sus acciones y las comunidades en conjunto constituyen el Estado, construyen la historia, construyen su ser. Entonces, a partir de esa idea, pues nosotros trabajamos la salvaguardia de la memoria, pero es imposible trabajar la salvaguardia de la memoria y es imposible construir un museo si las comunidades no tienen adicionalmente un acompañamiento en términos administrativos, en términos de la administración de lo que significa armar un museo. La comunidad la Asociación Pro Museo de la Casa del Boyero y la junta directiva de esa asociación, pues son personas muy voluntariosas, con mucho trabajo, con muchas ganas de hacer las cosas, que han hecho cosas increíbles como comprar este terreno que tienen y generar una serie de decretos y cosas. Ellos han trabajado duro por eso, desde que se fundaron. Pero, como cabe suponer, hay un punto de quiebre, hay un punto de agotamiento, donde de repente el tener ganas no alcanza para gestionar un proyecto tan grande como lo que se pretende en términos de la Casa Museo del Boyero. Y ahí es donde entra este equipo de trabajo. El equipo de trabajo está acá para articular una serie de medidas específicas para generar manuales administrativos de gestión administrativa orientados a la idea de un proyecto de museo comunitario, que eso es algo muy específico que yo sé que vamos a tener que trabajar con Brian y con Kenneth para que ellos vayan entendiendo lo que significa eso, ¿verdad? Porque tiene sus lógicas específicas, sus bemoles, ¿verdad? Evidentemente no estamos trabajando con una organización, digamos, plenamente digamos, están instituidos, pero no es una organización como podría ser un ministerio, o como podría ser un banco, o como podría ser, no es ese tipo de institución tan bien articulado, sino que estamos ante una comunidad donde privan, digamos, ciertas lógicas diferentes en el trabajo
de la administración. Y ahí es donde entra este equipo. Hasta el momento, hasta el día de hoy, lo que hemos estado concentrados en hacer es empezar a construyendo manuales de gestión administrativa. Entender la lógica de los museos, entender la lógica de la administración, de la contaduría, del aspecto legal, de todos estos elementos y adaptarlos a la lógica de una administración que es comunitaria. En este caso, un museo que también tiene sus particularidades. En el camino estamos apoyando una serie de proyectos específicos muy importantes. Uno es propiamente los manuales administrativos que una vez terminados deberían constituirse también en talleres y formas de trabajo con la comunidad para que la comunidad absorba ese conocimiento y sepa cómo trabajar como comunidad hasta el momento en que logren contratar profesionales específicos para esas áreas. La segunda parte de eso tiene que ver con pues mejorar los procedimientos existentes dentro de la administración propiamente dicha. Adicionalmente a eso, estamos acompañando otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto más grande que estamos acompañando en este momento es el proyecto del INDER. Es un proyecto en el cual estamos acompañando a la Junta y al Museo de la Casa del Boyero para solicitar fondos públicos para la construcción de las primeras etapas del Museo de la Casa del Boyero. Y para eso ya tenemos, por ejemplo, un arquitecto que es un tesiario de la Escuela de Arquitectura que está colaborando con nosotros para desarrollar su tesis sobre ese anteproyecto. Ya nosotros hemos tenido reuniones con el INDER, tenemos seguimiento específico del INDER, tenemos seguimiento específico con el INDER, tenemos contactos y enlaces con el INDER, y a partir de esos enlaces que tenemos con el INDER, estamos trabajando en el llenado de un documento muy específico para acompañar a la Casa Museo del Boyero. Bienvenida, Girguet. Sí se dice así, ¿verdad? Girguet. Bueno, ahorita me responderá. Acompañando específicamente a la Casa Museo del Boyero en ese proceso que es engorroso, ¿verdad? Porque requiere un montón de cosas. Requiere estudios requiere estudios de público, de mercado, requiere estudios en términos administrativos, legales, contables, de archivo y documentación, requiere estudios en un montón de aspectos para asegurar que la institución sea capaz de recibir esos fondos. Adicionalmente, requiere una serie de otros elementos, por ejemplo, Ana Belén, por ejemplo, que ya está trabajando el aspecto legal, ha tenido que trabajar también elementos para legalizar una concesión de una naciente en el terreno, mientras que, por ejemplo, otros compañeros han tenido otros problemas específicos que han tenido que ir trabajando. Adicionalmente a esto, hay también la necesidad de lograr declarar a la asociación como apta para manejo de fondos públicos. Es decir, esa idoneidad para el manejo de fondos públicos es uno de los objetivos importantes de acompañamiento. Por supuesto, no lo hacemos solos. La Junta de la Museo de la Casa del Boyero trabaja con nosotros para eso. Entonces, este equipo de trabajo, que es el equipo administrativo, es el equipo que de alguna manera empieza a articular ese esfuerzo alrededor de estos proyectos. Pero el tema principal que estamos trabajando es el administrativo, que ahorita Daniela nos hablará un poco de qué han estado haciendo. Entonces, voy a darle la palabra a Daniela un momento para que ella les explique qué es lo que están haciendo en este preciso instante. Ya yo más adelante, en la reunión de las 6, les ampliaré mucho más sobre cómo estamos trabajando, cómo lo vamos a hacer, cuál sería la labor de cada uno de ustedes en este aspecto, cómo irse incorporando en el trabajo. Eso lo vamos a ver a las 6. Por ahora nada más, entonces sepan que son bienvenidos, sepan que la magnitud del trabajo, aquí tienen trabajo para tirar para arriba. Así que, ¿qué tan rápido quieran hacer las 300 horas? Es cosa de ustedes.
pero entonces después vamos a hablar de eso. ¿Está bien? Entonces, bienvenidos y bienvenida de nuevo. Y voy a dar la palabra a Daniela para que nos explique rápidamente esto. Gracias. Bueno, bienvenidos a los compañeros nuevos. Este equipo lo que está trabajando es un manual de procedimientos, como dijo el profe. Entonces, ahorita actualmente estamos en la etapa 3 del proyecto. El proyecto primero inició con un diagnóstico e investigación. Entonces, cada equipo, bueno, el manual de gestión se divide en equipos. Está el equipo administrativo, el equipo contable, el equipo legal, el equipo de comunicación y procesos también de archivo. Entonces, lo que estamos haciendo es armar un manual de procedimientos en esas áreas. Y bueno, como les decía, vamos en la etapa 3 ahorita. El proyecto empezó en la etapa de diagnóstico e investigación, que lo que hicimos es que fuimos bueno, no fuimos porque por todo el tema de la pandemia, pero estuvimos viendo cómo está la situación actual en estas áreas, si cómo estaban haciendo los procesos ahorita, ¿verdad? Hablando con los de la comunidad como se pudiera, por virtualmente, ¿verdad? O por mensajes, correos. Luego hicimos también investigación, que hicimos un curso, digamos, entre nosotros, conversacional, donde hicimos varias lecturas, también lecturas sobre cómo se estaban llevando a cabo los museos con todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, a partir de esta investigación pudimos ver, ok, cómo es que hacen los museos para llevar a cabo sus procesos contables o administrativos, ¿verdad? Depende del área. Luego, después de eso, empezamos la etapa de construcción, que esa fue la que finalizamos, ya que a partir de esta investigación que hicimos, cada equipo construyó los procesos que creía que son necesarios para el Museo de la Casa del Boyero. Y ya ahorita entonces estamos en la etapa de implementación y retroalimentación. Bueno, hoy presentamos la construcción de los procesos. Entonces hoy digamos que estamos cerrando la etapa 2 y empezando la etapa 3. Entonces hoy nos vamos a presentar entre nosotros, ¿verdad? Los procesos que construimos, también sus diferentes plantillas, los controles, ¿verdad? Para hablar y tal vez ver qué hay que mejorar. Y para ya empezar la etapa 3, que es la implementación y retroalimentación, donde vamos a presentarle los procesos a la comunidad y tal vez que ellos nos puedan decir qué se le puede mejorar o si tal vez hay algún proceso que de verdad todavía no se puede implementar, ¿verdad? Estamos viendo para que nos den retroalimentación. Después de esa tercera etapa, vendría la cuarta etapa, que es la capacitación. Entonces, bueno, ya construimos un manual de procesos, vendría entonces capacitación de enseñarle a la comunidad cómo se podrían llevar a cabo estos procesos. Tendríamos que hacer diferentes como recursos tal vez un poco más didácticos, porque bueno, va a tener que ser virtual a cómo está la situación. Entonces, esa ya sería la última etapa donde vemos cómo pasamos este conocimiento del manual a material de capacitación para la comunidad. Entonces, bueno, bienvenidos y más tarde les hablo un poco más del proyecto, pero sí, ahorita estamos, digamos, cerrando etapa 2 y empezando etapa 3. Pero está con el micrófono apagado. Gracias, gracias. Brian, ¿querías preguntar algo? Sí, la pregunta que iba a realizar era si todo quedó documentado y si en algún lugar puedo, digamos, acceder para leer, ver Sí, sí. lo que se realizó. Claro, Sí, claro, más bien es que vamos a tener una reunión creo que a las 6. Ahí yo les voy a enseñar porque construimos un plan de trabajo, se los voy a enseñar y también les doy el acceso a la carpeta donde tenemos, bueno, este plan de trabajo, tenemos algunos como documentos de referencia y cada uno ahí también metió sus procedimientos. Ok, y ok. también cabe, digamos, por supuesto que van a tener contacto con las partes, digamos, por ejemplo, en este caso, Brian trabajaría con Angie, que es la que estaba trabajando la parte de manual de procedimientos contables y todo esto. Entonces, ella también te puede ayudar mucho en el sentido de decirte cuál ha sido la situación y cuál ha sido la percepción general que ella ha tenido sobre por ejemplo, la organización de la Casa del Museo del Boyero y todo eso, del Museo de la Casa del Boyero y todo esto. Eh, Sí, también Daniela, está aquí le podemos ir presentando a los nuevos compañeros cómo es la situación mientras les vamos presentando los procesos. Pueden ir viendo cómo está la situación, qué es lo que hemos encontrado, ¿verdad? ok, perfecto. No, Probablemente entonces podríamos, no sé si los compañeros Brian, Kenneth y Jeff tienen alguna cosa que decir
o alguna pregunta que quieran antes de empezar. En mi caso, por el momento, no, ¿verdad? Me gustaría, eso sí, previo a participar, de ver todo lo que han, lo que tienen, todo lo que, para tal vez aportar ahí, si se puede, algo adicional, ¿verdad? A ver qué les parece. Tengo, digamos, estaba analizando en varios detalles, ¿verdad? Más que todo esto con la pandemia, pero y sería más adelante, después de todo, ¿verdad? A ver, de dar lectura, ver qué es lo que se tiene, qué material, o todo lo adicional Excelente, Claro. de mi excelente. parte. ¿Y bien? No sé si empezamos en... Eh, Ah, perdón, hay otra pregunta. sí. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Bueno, no, lo mismo que el compañero que consultó dónde se podía realizar y una pregunta así también como ya más allá es si en algún momento se puede ir ahí. Yo sé que por la situación es complicado, pero si en todos los procesos que ustedes han llevado hasta el día de hoy, si en algún momento han tenido que ir allá. Pues inicialmente sí, de hecho inicialmente íbamos relativamente seguido. Este, Después de eso, pues por orden de la universidad, los TCU se suspendieron un tiempo, después retomamos tratando de encontrar nuestra dinámica de forma virtual. Ahora estamos trabajando plenamente virtual, o sea que no vamos para nada, porque incluso la zona está en alerta naranja. Entonces, y además la comunidad tiene muchísimos adultos mayores, muchísimos. Entonces, tanto es un riesgo para ustedes como estudiantes como para la comunidad en general. Eh, Estamos tratando de respetar eso. Yo esperaría tener la oportunidad de ir a visitar. Pero, ¿por qué? Porque la experiencia es muy bonita, es una comunidad muy abierta, muy amable, y bueno, pero bueno, no podemos, de momento no podría decirte con exactitud si hay un momento en el que vayamos a poder ir. De momento no lo vislumbro cerca, pero Sí, perdón. sí. De hecho, este proyecto, bueno, yo de hecho nunca he ido, y, pero lo empezamos así virtual, sí ha tenido como sus dificultades, más por el tema de que tal vez la información no se recauda como tan rápido como uno quisiera. De hecho, la etapa uno, que es como el tema de diagnóstico, sí nos costó un poco más avanzar, pero hay compañeros aquí que sí saben y se han ido, entonces también si hay alguna pregunta o lo que sea, uno puede contar con los compañeros que se han ido, o también tenemos una lista de contactos de personas en la comunidad que podemos llamar o podemos coordinar una reunión por Zoom, entonces más o menos así lo hemos manejado. Digamos, una consulta, ellos cuentan con alguna plataforma, por ejemplo, Facebook o algo para uno acceder. Eh, Estaba pensando que debido a la pandemia, ¿verdad? Todo lo que son museos, digamos, por acá, hubo un tiempo que estaba cerrado todo, ¿verdad? Pero en buena teoría van a haber procesos de apertura. Entonces, dependiendo de la zona, características geográficas, etcétera, se podría tal vez, y no sé, ver por Facebook o decir a la población, mira, si están cerrados, pero próximamente se puede dar una apertura Sí, o sí, algo así, ¿verdad? mira, Brian, yo te aseguro una cosa, yo paso yo paso todos los días en contacto con ellos. Yo estoy en los grupos, yo estoy incluso en los grupos de chat de la comunidad, en más de uno. Entonces, bueno, comunicación tenemos 100%. Por supuesto, la intención sería eventualmente ir. Eventualmente sería, este, esa sería la intención, evidentemente. Pero lo que pasa es que tengo que ir viendo la situación. Incluso ahora, en este momento, hubo una persona de la Junta y no dudo que dos con COVID. Entonces, imagínate que la situación es un poquito compleja. Estoy tratando de planificarlo. Evidentemente, yo voy a tratar de que vayamos, pero siempre y cuando la situación lo permita. Entonces, eso lo voy evaluando, porque adicionalmente incluso tengo que presentar un protocolo a, a, la, a, la, a, la, a la universidad para que me permita hacerlo. O sea, también ni siquiera puedo solo ir. Tengo que empezar por hacer un protocolo y empezar a ver si la situación lo amerita y cómo lo voy a hacer.
porque incluso es complicado. Si yo lo meto todos ustedes en un bus, también es complicado. Entonces, hasta que no logre resolver ciertos detalles, prefiero que sigamos trabajando así. No, perdón, tal vez es muy comprensivo eso de no ir a hacer la gira, ¿verdad? Y ir a observar, digamos, en el campo. Pero, y también, según lo que veo yo, está muy dejando a mediano plazo ir a hacer giras, ¿verdad? Por el detalle del COVID. Digamos, cada quien tiene, por ejemplo, yo veo con personas de riesgo, ¿verdad? Que pueden ser de riesgo. Y, por ejemplo, mis papás, que ya son adultos mayores, ¿verdad? Entonces, uno analiza esos detalles. Pero habría que, para no parar, ¿verdad? Hacer las cosas, digamos, lo humanamente posible y que esto no nos detenga como sociedad, sino ver los medios de cómo hacer posible, ya sea de una forma virtual, para que la población también tenga un acceso, ¿verdad? Si ellos tuvieran, por ejemplo, Facebook o alguna plataforma, tal vez se podría incentivar, porque yo desconocía, por ejemplo, la parte de Venecia, ¿verdad? No sé si había un museo o algo por el estilo, hasta que ahorita temprano di Tenés lectura, seguro, ¿verdad? tenés seguro que vas a tener contacto con la comunidad, tenés seguro que estamos trabajando con ellos en el sentido de que por ejemplo, yo grabo las reuniones, pero es una de las tantas formas que tenemos de trabajo con ellos. Yo grabo las reuniones, las subo a YouTube, se las paso por los chats de la comunidad, ellos me mandan información y yo se las hago llegar a ustedes. Estamos en constante contacto. Adicionalmente, estamos tratando de explotar muy bien las redes. De hecho, ahora, en septiembre, vamos a tener actividades a través del Facebook de la comunidad, que es la primera vez que vamos a intentar hacer ese trabajo. Y poco a poco vamos. Entonces, no te preocupes, sí lo vamos a hacer y hacer todo lo humanamente posible, lo estamos haciendo. ¿Verdad? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ahora sí lo discutimos con más calma ese punto. Ok, bueno. Entonces, ahí les pasé, por cierto, al chat de esta reunión, les pasé la dirección de Facebook de la asociación. Por aquello. Ok, perfecto. Entonces, Daniela, no sé ¿quién quieres que comience? Estaba pensando que podríamos empezar con el proceso administrativo de Kimi Caro. Yo tengo la segunda, o sea, como un pedazo de ese proceso también, entonces podría ir después de ellas. Y así vamos, igual con la vez pasada, preguntas y dudas cuando terminamos de presentar y demás. Ok. No sé si Kim está lista. Sí, bueno, buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a los nuevos miembros del equipo. Yo he venido trabajando como en la retroalimentación que me dio el profe, el trabajo que le presenté la semana pasada, pero por eso todavía no lo he subido al Drive. Pero no sé si el profe quiere como que más o menos proyecte lo que presenté la semana pasada, como para que los que no estuvieron presentes tengan como una noción del trabajo que hemos venido trabajando Sí, sí, en estos días. puede ser una presentación rápida en el sentido de mostrar los puntos esenciales. Y yo entiendo que todavía no lo has terminado porque además te acabo de pasar la retroalimentación. Entonces, Ajá, pero sí. si quieres lo Ok, proyectas. ok. Bueno, en el equipo administrativo hemos venido trabajando como diversos procesos. Digamos, primeramente hicimos como un análisis de la situación inicial, que básicamente era como estandarizar y aplicar ciertos procesos que le hacían o que le hacen falta aún a la comunidad para poder aplicarlos a corto, mediano y largo plazo, y también, bueno, la importancia de la implementación de procesos y también cómo mantenerlos al día para que las personas que se encarguen de realizar estas funciones la realicen al día, no se mantengan como obsoletas. Básicamente, bueno, los tres grandes procesos que hemos venido trabajando serían los de planificación, los de cumplimiento de los objetivos y también como un manual de seguridad para que las personas del museo tengan como la noción de los riesgos que puede sufrir el museo, ya sea de forma externa o también, bueno, un análisis de cómo podrían también prevenir estos incidentes. Bueno, primeramente está el proceso de planificación, que en este caso, bueno,
tendríamos que requerir de personas con cierta experiencia en el ámbito de planificación y también, bueno, la realización de presupuestos y proyecciones futuras, que eso va muy de la mano también con el área de conta. Y bueno, tomar en cuenta indicadores del buen manejo de recursos, tanto humanos como financieros. Aquí está básicamente como los pasos, que en resumen sería como la realización de un plan financiero, también prever de manera adecuada posibles necesidades, la planificación de recursos humanos, una estructura o una organización, digamos, la comunidad debe tenerla un poco más clara de cómo la tiene hasta el día de hoy, y también, bueno, una eficacia en el servicio ya cuando el museo preste servicio a la comunidad y tenga visitantes, entre otras cosas. También, bueno, está el cumplimiento y análisis de objetivos, debido a que en el diagnóstico en el área administrativa nos dimos cuenta que tal vez muchos objetivos se habían dejado de lado, entonces la comunidad debe como de estar en constante análisis de cuáles objetivos son como prioridad y ver cómo los han cumplido. Y bueno, aquí más abajo viene como los primeros pasos que debe realizar la comunidad, que sería como una descripción de actividades principales, también, bueno, la selección y como considerarlos o clasificarlos como prioridad, y también, bueno, indicar como el tiempo que van a durar en la realización de la actividad, entre otros, también así como un resumen de cómo debería de la comunidad tratar la parte de los objetivos que ya han sido planteados por ellos anteriormente. Y bueno, en la parte del proceso de seguridad, bueno, se va a tener que considerar, bueno, no tanto la contratación, pero tal vez alguien que se capacite en la comunidad para que se encargue de esta área específicamente. Y bueno, también como los primeros pasos sería como realizar un análisis de riesgos, la comparación de graduación de los riesgos, también un establecimiento de un plan estratégico, en caso también ya existir un problema, las medidas que se deben de tomar, la elaboración de procedimientos y la reacción ante posibles incidentes. Y para este procedimiento tenemos como una serie de plantillas que podría utilizar la comunidad para hacer como este tipo de análisis de riesgo. Y eso es lo que tenemos como hasta el día de hoy, además de la retroalimentación que he venido trabajando que me pasó el profe ayer. Sí, en el caso administrativo hay varias cosas que trabajar y por eso también quería darle seguimiento porque hace falta perspectiva en términos de, digamos, de ampliar, de ver qué procesos sí hay que trabajarlos y demás. Pero ahí Kimberly está trabajando esta área, entonces ahí Kenneth irá también introduciendo sus perspectivas al respecto. Kenneth, ahí Kimberly y Carolina y Daniela hasta cierto punto son las que están trabajando la parte administrativa, que sería bueno que trabajaran en conjunto, que intercambiaran datos. Daniela te introducirá al grupo, al grupo administrativo para que hagas esto. Daniela, si quieres continuar. Sí, claro. Bueno, primero quería decir que dentro de esos procesos que presentó Kim, hay un proceso que es el mío, que es el de plan estratégico, que se van a mezclar, digamos, porque ese proceso de creación y cumplimiento de objetivos al final se hacen con los planes estratégicos. Entonces, bueno, después de la reunión, tal vez si la próxima semana nos podemos reunir nosotras dos para mezclarlos. Pero bueno, se los presento por ahora como está. Este es el proceso de la creación de planes estratégicos, que bueno, al final el objetivo es crear y actualizar estos planes para que se logre alcanzar los objetivos propuestos. Aplica para todas las áreas del museo, ¿verdad? Dependiendo del objetivo. Y como indicadores de control está el porcentaje de planes estratégicos ejecutados a tiempo y también el porcentaje de objetivos logrados. O sea, esto es decir que, digamos, cada plan estratégico va a tener su propio indicador dependiendo de qué área es. Pero para llevar como una cuenta de cuántos de estos planes estratégicos sí se han logrado a tiempo, se pone este indicador. O también cuántos de los objetivos que se propusieron, cuántos se han logrado. Y también el otro es el porcentaje de indicadores por objetivos cumplidos, porque cada objetivo puede inclusive tener varios indicadores. Entonces, también por objetivo va a tener un porcentaje de cumplidos y no cumplidos. Bueno, como políticas de operación, como les había comentado la reunión pasada, se tiene que tener una misión y visión actualizada antes de
establecer cualquier plan estratégico. También se tienen que establecer los objetivos, tanto los generales como los específicos. Después de crear un plan estratégico, se tiene que definir los intervalos de tiempo para medir y evaluar el desempeño de este plan y también para poder ir realizando los ajustes correspondientes. Después, cada plan estratégico debe tener al menos un asignado a cargo de evaluar la implementación y desempeño. Y entonces también, como les comentaba, cada plan estratégico tiene que tener un indicador apropiado para lograr medir cómo va respecto a su desempeño. El proceso es cortito, por eso pensé que se podría mezclar bien con el que presentó Kim ahorita. Empieza, digamos, por ejemplo, una vez que se diga, ok, queremos lograr este objetivo, que eso era como como empezaba el plan el procedimiento de Kim. Entonces, cuando ya se estableció que se quiere cumplir con un objetivo, entonces empezaría ya este proceso, que se empezaría a diagnosticar los factores internos, cómo está, digamos, como la demanda, la oferta, el financiamiento, la gestión, ¿verdad? Todo esto de parte del museo. Luego se empezaría a analizar los factores del entorno. Para esto están estas dos herramientas, que fueran las que estaban en las lecturas que hicimos en el curso, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar unas plantillas que hice de estas dos herramientas. Después que ya tenemos entonces los factores internos, ya empezaría a generar el plan estratégico que tiene que contener el plazo de tiempo, indicadores y responsables. Y por último, ¿verdad? Planificar la implementación por cada área directiva. Entonces yo lo que me imaginaba es que este proceso quedaría como, ok, como lo que presentó Kim, se hace todo ese proceso para decir, ok, necesitamos un objetivo para cumplir, no sé, una cantidad de visitas al mes, o si es de comunicación, una cantidad de visitas a la página web, no sé, estoy, ¿verdad?, inventando. Pero entonces una vez que se establece un objetivo, empezaría este proceso de diagnosticar factores internos o externos y ya generar el plan de cómo se va a lograr y la implementación. Aquí están las plantillas que las hice como lo más simple para que inclusive se puedan imprimir y entonces que se tenga ahí como, no sé, en una reunión que se esté hablando de cómo vamos a lograr este objetivo, se tenga esta plantilla y se pueda rayar, también obviamente se puede tener virtual, pero si se necesita también se puede imprimir y se puede hacer así como a mano. Entonces este es el FODA, donde están las fortalezas y debilidades del museo, oportunidades y amenazas del mercado o el entorno. Y aquí es donde se empezarían a listar entonces qué se puede hacer, por ejemplo, para convertir las oportunidades, bueno, para empatar, digamos, las oportunidades con las fortalezas, o para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Igual aquí con estos últimos dos cuadritos. Y esta es la plantilla para las fuerzas de Porter, que aquí entonces se tendrían las amenazas de competidores, sustitutos, de clientes y proveedores. Entonces esto sería igual, funciona como para una lluvia de ideas para crear estos planes estratégicos respecto a los objetivos que presentó Kim en su procedimiento. Y esto sería por parte mía. Ok. Ahí entonces yo esperaría justamente la intención de meter a alguien de administración pública era fortalecer ese razonamiento en términos de los procesos que se deben seguir y pensar si nos están haciendo falta procesos específicos que deberíamos... Creo que se quedó trabado, ¿verdad? Ok. ¿Aló? Sí. Sí. ¿Aló? Ya estoy. Sí, ahora sí. No, que la intención justamente entonces de que haya una persona de administración pública, que sería Kenneth, es que nos ayude a hacer una revisión de los procesos que hemos ido desarrollando para ver una nueva perspectiva, qué nos está haciendo falta realizar, qué procesos podríamos incorporar, trabajarlos, aumentar y consolidar mejor los procesos ya construidos, y que en este caso se vayan orientando justamente hacia nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, una fuerza adicional que estamos metiendo a esa área, para que después lo hablamos con Kenneth. Me dijo que tiene problemas con el micrófono. Entonces, yo creo que podríamos seguir, no sé si María José y Alejandro, que son de la parte de archivística, o los dejamos igual al final, o vamos con Angie. Profe, ¿puedo seguir yo si gusta? Sí, dale Angie. Ya, Angie es de la parte contable, de contaduría. Voy a compartirles el documento que
estuve trabajando. Bueno, dentro de los procedimientos que estuvimos trabajando en el manual, lo que traté de incluir en el manual fue los procedimientos o las transacciones que son más habituales en el museo. Entonces, por eso fue que acá en la descripción de los procedimientos solo está contemplado lo que son los ingresos, cómo se trabaja lo que es caja chica, cómo se trabaja lo que es la conciliación bancaria y cómo es el manejo de los egresos. Y adicionalmente yo agregué lo de la elaboración de los estados financieros. Bueno, para contextualizarlos un poquito, hace unos días don Jorge, que es el contador del museo, nos estuvo contando que, bueno, ya gracias a Dios van a empezar a lo que es una capacitación para el sistema contable que ellos están adquiriendo, que se llama ContaWeb. Entonces, obviamente, ese sistema les va a facilitar aún mucho más lo que es todo este registro. Bueno, entonces el documento igual tiene una introducción, objetivos, identificación y habla un poquitito de lo que es el departamento de contabilidad. El documento yo ya lo subí a la carpeta de Drive por si alguien quiere darle como una ojeadita más detallada, pero básicamente es esto lo que contiene. Bueno, ahí viene la introducción, que como les digo, la pueden leer más a fondo en el documento que ya está en el Drive, los objetivos, la identificación, ¿verdad? Que es un manual de procedimientos que pertenece a la unidad de contabilidad, que el museo es allá en Venecia, en San Carlos, y que es parte de este TCU, ¿verdad? Eso como una identificación. Y aquí hablan un poquito de lo que es el departamento de contabilidad y cómo está actualmente. Entonces, nosotros actualmente, bueno, en un inicio nos llegó el documento Excel donde don Jorge maneja esto es básicamente como para contextualizar a los nuevos, a los compañeros nuevos, pero ya básicamente eso, los demás compañeros lo conocen, pero básicamente es eso. Registraban la contabilidad en un Excel que está un poco desactualizado, desorganizado, entonces de eso es lo que se habla un poquito acá y de que este manual lo que quiere hacer es mejorar y hacer un poquitito más eficiente esas labores de registrar las transacciones que generalmente se tienen. Por eso aquí están otra vez los procedimientos que quise poder reflejar en este manual. Cada procedimiento tiene su objetivo y tiene las áreas de aplicación. Aquí es como área de aplicación está solo la contabilidad, pero por ejemplo la parte administrativa también tiene que ver con esto, igual con un archivo para lo que es que todo lo que se haga quede bien registrado y ese tipo de cosas. Acá en las políticas de operación, lo que quise plantear, y básicamente esto me lo llevé a los otros procedimientos, solo cambiándole el nombre, es que es importante mantener el orden y el control en todas las operaciones y transacciones, que la información que se genere se va a aplicar a lo que es la elaboración de estados financieros, que se va a aplicar metodologías siguiendo lo que son normas contables para lo que es el registro propiamente contable, que eso es ya un poquito más técnico de la parte contable y ese tipo de cositas. Y ya entrando propiamente a lo que es los procedimientos, bueno, aquí está el registro de ingresos, que los ingresos del museo por lo general son por donaciones, entonces por eso les llamé ingresos por donaciones. Y está la descripción de la actividad y quién es el responsable. Como son varios procesos, no sé si el profe me indica si los leo completos o les doy como una idea de qué es lo que quiero tratar. Probablemente entrar en detalles en la parte donde vos creas necesario, pero tratarlo general, porque si no nos van a dar aquí las 6 de la tarde. Sí. pero sí entra en los detalles donde creas que sea necesario. Ok, bueno, entonces, básicamente con todos los procedimientos, yo lo que quise reflejar es cómo se registra, qué se tiene que tener en cuenta, ya sea documentos, facturas, recibos, quién es la persona encargada,
y si hay que informarle a alguien. Eso es lo que yo quiero que se vea reflejado en el procedimiento. Entonces, por ejemplo, para hablar de uno, digamos de ingresos, entonces, como es una donación y no sé exactamente cómo es que se maneja porque no pude conversar exactamente de esto con don Jorge, pero una opción puede ser que si se necesita una donación, se emita una solicitud, o que si alguien la quiere hacer, que eso quede registrado pues en que quede registro de eso. Luego se procede a lo que Disculpen, una consulta. Las donaciones, ¿quién hace las donaciones, por ejemplo? ¿De dónde vienen esas donaciones? ¿Quién las realiza? Te voy a dar un ejemplo. Es que esa es parte justamente de la peculiaridad del trabajo. Tiene que ver con el hecho de que la donación puede venir de diferentes fuentes. Puede ser, por ejemplo, miembros de la comunidad, de la misma comunidad, porque la comunidad tiene, digamos, una estructura socioeconómica muy particular, donde tenés, por ejemplo, personas con grandes terrenos, gran cantidad de ganado, y personas que trabajan de peones en las fincas piñeras y demás. O sea, tenés una estratificación muy evidente. Puede ser, por ejemplo, que para una festividad ellos logren obtener la donación de un chancho, un cerdo, para alimentar a todas las personas que llegan, digamos, a la actividad. Entonces, esa es una donación, por ejemplo, pero evidentemente el problema que hemos tenido hasta el momento es que esa donación no queda registrada, que es lo que Angie nos está planteando. Por otro lado, por ejemplo, hay donaciones en efectivo, existen. También ellos generan fondos a partir de una serie de otras cosas, por ejemplo, incluso a través de rifas y cosas por el estilo. Pero la idea es poco a poco ir estructurando de manera que tengan ingresos más consolidados. Por ejemplo, otra forma de donaciones son, por ejemplo, donaciones que vienen de instituciones públicas, que en realidad no son específicamente donaciones, sino son ingresos por medio de diferentes tipos de fondos. Por ejemplo, bueno, el PCU es un ingreso, digamos, que se está generando, pero que no está de ninguna manera registrado. Pero, por ejemplo, también hay una donación que se hizo a nombre del Museo de la Casa del Boyero, que provino en su momento del Ministerio de Trabajo, y fueron una cantidad importante de millones de colones, para que les ayudó a terminar de pagar, por ejemplo, el terreno que ellos consolidaron. Entonces, tener diferentes posibles fuentes de ingresos dependiendo de las circunstancias, y algunas van a ser en efectivo, algunas son de procedencia institucional, otras son de procedencia personal, pero en general va a depender mucho de las circunstancias. Ahí de repente también podría haber en su momento ingresos por parte de fondos concursables, que es una de las cosas que estamos tratando de consolidar con la Junta específicamente. Por ejemplo, ahora nos vamos a presentar, bueno, se va a presentar la Junta, nosotros nos vamos a ayudar a presentarse los premios nacionales de cultura. Y eso, por ejemplo, si lo logran, cosa que sí es posible lograr, porque tienen muy buenas posibilidades de hacerlo, podrían ganarse 8 millones de colones, por ejemplo. Y eso sería un ingreso por fondos concursables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la estructura contable que se ha desarrollado hasta el momento es una estructura muy de pulpería. Ellos van apuntando, pero a veces se les confunde y se les enreda. Eso es algo que alguien te puede indicar muy bien en algún momento, ¿verdad? Y justamente, pues, esas son las múltiples fuentes, digamos, que tienen. La idea es como estructurarlo un poco más y dejarlo un poco más claro. Una consulta, anteriormente se tenía, digamos, sobre visitas o algo, se cobraba No de momento, algo al respecto. no de momento no se ha cobrado entrada porque no hay específicamente, realmente no existe la infraestructura del museo. Entonces, existe la Casa Museo del Boyero, es una cabaña, pero ellos nunca han cobrado por eso, algo que, por cierto, tenemos que hablar con ellos. Tienen todas las posibilidades, por ejemplo, de construir tours. Ellos te pueden perfectamente dar un paseo en carreta, te pueden llevar a diferentes lugares de Venecia, tienen exhibición, o sea, tienen muchas cosas.
Otra cosa que queremos lograr a largo plazo, bueno, no, a mediano plazo, no a largo plazo, es donaciones a través de la página web. Por cierto, les pasé la página web en el chat. Y la intención es que la gente pueda llegar y donarles a la Casa Museo, al Museo de la Casa del Boyero a título personal para mantener este tipo de cosas. Pero todos esos son elementos que hay que estructurar con el tiempo. Y una consulta, ¿cuál es el objetivo que tienen ellos? ¿Es atraer a la gente propiamente al museo? Y es que hay que ver, digamos, el enfoque que se tiene, si es atracción para que en el pueblo se desarrolle algo económico, por ejemplo, se active la parte de un restaurante o se active, por ejemplo... Todo eso lo vas a ver, te vas a dar cuenta que yo te lo puedo mencionar ahorita y seguramente lo podemos ampliar mucho a las 6, pero te vas a dar cuenta que el proyecto es enorme en términos de lo que quiere alcanzar. Yo te puedo pasar también el proyecto de planificación del INDEP, que es donde se ha desarrollado más específicamente toda esa dimensión. Porque sí, evidentemente, el primer objetivo y central del Museo de la Casa del Boyero es la salvaguarda del patrimonio. Ellos atesoran mucho ese patrimonio que tienen y quieren conservarlo. Eso es en primera instancia. Quieren construir un espacio para el disfrute de la cultura y la salvaguardia del patrimonio, que tenga espacio para toda la comunidad de boyeros a nivel nacional, porque el museo está declarado como Museo Nacional del Boyero. Es decir, es un museo a nivel nacional y no solo regional o comunitario. Eso primero. Segundo, a nivel estructural hay una serie de elementos que se están tomando en cuenta, como por ejemplo la construcción de un restaurante, la construcción, por ejemplo, de una ruta para paseos en carreta, el espacio expositivo, talleres, espacios de exposición, trapiches, una serie de cosas. Es un proyecto enorme que hasta el momento, según tengo entendido, Jorge me pasó el plan arquitectónico, Jorge es el arquitecto, anda más o menos en los 3.500 metros cuadrados de construcción. Eso es una cosa grande. Para eso se está gestionando justamente la ayuda del INDER. A nivel de la comunidad específicamente, el museo se proyecta como una oportunidad de encadenamiento productivo para la construcción de una economía a partir de los conceptos de economía justa, de economía de comercio justo y de turismo rural comunitario, que son dos perspectivas diferentes que se están trabajando. Entonces, evidentemente hay una serie de elementos importantes que se están tomando en cuenta a nivel económico. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y tu aporte nos va a servir mucho en ese sentido. Pero bueno, ahí lo vamos a estar discutiendo con tiempo. Por ahora, sigamos un toquecito con esto para que no nos atrasemos mucho, pero te seguro que a las 6 lo vamos a seguir ampliando y te voy a empezar a pasar documentos para que te empapes de esa idea. Okay, muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, con todos los procedimientos, yo lo que quise plasmar, así como lo dijo el profe, es darle más estructura, como qué es lo que se necesita, que si se necesita que se tenga comprobante de cualquier transacción que se haga, que quede registrado, que quede guardado, que quede evidencia, que se informe, por ejemplo, en una sesión con la junta directiva o con reuniones con los miembros de la comunidad, ese tipo de cuestiones. Entonces, básicamente todos los procesos que trabajé están enfocados o van en esa dirección. Entonces, como les dije, estos fueron los que trabajé. El documento ya está en la carpeta del Drive para que lo puedan accesar. Ahí en las conclusiones también mencionaba que si uno tuviese como más acceso a información o un poquito más detallada, se podrían ampliar lo que son los procesos, incluir aspectos tributarios, incluir más procedimientos. Entonces, tal vez esos son los aspectos a mejorar, los enfoques o la mira futura. Y ahora que, como veo, hay un compañero nuevo que me puede ayudar en esa parte, entonces tal vez lo podemos ampliar y explotar más aún. Entonces, como les dije, aquí está el documento. Pablo y todos los compañeros lo pueden leer y si tienen alguna retroalimentación me avisan y ahí lo podemos trabajar para que cada vez vaya siendo un manual muchísimo mejor de esta área. Ok, perfecto.
Igual entonces ahí lo vamos a, a seguir trabajando, porque la idea es que eventualmente esto quede en un documento consolidado. Y de paso les digo, si lo seguimos trabajando, lo seguimos alimentando, lo seguimos mejorando, lo seguimos perfeccionando, la intención es que eso se transforme en un libro publicable. ¿Por qué? Porque no existe en el país, de hecho no existe en la región centroamericana un manual para trabajar este tipo de cosas desde la perspectiva de museos comunitarios. Y la intención es que esto se transforme también en un producto que pueda servir a muchos museos, no solo al Museo de la Casa del Boyero, aunque eventualmente nosotros nos vayamos moviendo por el país. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, María José y me pidió permiso para seguir después de Angie. Entonces, María José y Alejandro, que son la parte de archivo y documentación. Hola, profe. Hola. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy María José Cordero y mi compañero es Alejandro Salazar. Nosotros somos el equipo de archivo y vamos a presentar el documento que hicimos. Ale, ¿usted puede compartir la pantalla? Hola, buenas tardes. Sí, Mari, yo comparto. Dame un toque. Bueno, nuestro manual básicamente se basa en 6 procesos. Nosotros tomamos como referencia el manual del MEP y unas plantillas, por decirlo así, de una de las lecturas que nos había pasado el profe para la actividad, la última actividad que hicimos. Bueno, nuestra descripción del archivo es que la unidad de archivo del Museo de la Casa del Boyero es la encargada de gestionar la parte documental de la institución con el fin de mejorar los flujos de trabajo y facilitar el acceso a los documentos y a su información. Nuestros procesos son producción documental, clasificación, ordenación, descripción, valoración y selección. Ahí hay un dedazo y conservación de bienes. Bueno, el primer proceso es la producción documental. ¿Qué esperamos con este proceso? Estandarizar los formatos o plantillas utilizadas para elaboración de documentos comunes en el Museo de la Casa del Boyero, tales como cartas, oficios, memorandos, entre otras. ¿Para qué aplica este procedimiento? Para todas las áreas del museo. En este proceso es donde más me voy a detener y los demás solo se los voy a mencionar. Bueno, como pueden ver, hay por decirlo así, unos lineamientos generales para la elaboración de todos los documentos. Después seguimos con la elaboración del primer documento que establecimos, que fue la carta. Entonces ahí vienen los pasos que se deben tomar para elaborar una carta. Y estamos valorando y queremos también su opinión y la opinión de la comunidad, que qué prefieren, que si las plantillas ya visuales de los documentos vengan debajo de ese proceso o los ponemos al final como anexos. Después siguen las actas de la junta directiva, que ahí viene cómo están estipuladas en la administración pública, y nosotros tomamos eso como referencia, ya que no es una ente pública, recibe fondos públicos, es visto como una institución del Estado, como mencionó el profe y todo, entonces nos parece pertinente. ¿Puede bajar, Ali? Bueno, esos son todos los lineamientos de la carta. Después aquí viene el acta de donación, que ahora que el profe mencionó que donaban dinero, sinceramente no lo consideré para eso, entonces hay que agregarle ahí a la plantilla, como cuando presentan un recibo o algo así de la donación, pero en general es una donación, digamos, porque ahí hacen muchas donaciones, para los nuevos que no conocen, las personas de la comunidad y los boyeros a lo largo del país donan muchas cosas al museo, entonces nos parece pertinente. Además, en enero hicimos una actividad que fue un kiosco de digitalización, la gente donó y también utilizamos un acta de donación. Después viene la circular, que es como para decir como anuncios o cosas que van a suceder. Después está la parte de ingresos. La parte de ingresos la dividimos en 3 partes, que son los ingresos de bienes culturales muebles, que ahí podemos decir objetos, fotografías, etcétera. Las partes de colecciones bibliográficas, cuando donan libros, y para que sepan, la Casa del Museo del Boyero de Venecia tiene una pequeña biblioteca, pero no está, digamos, no hay ningún lista que se sepa bien que se tiene. Entonces, estas cosas vienen a hacer control de eso. Y después está la parte de los bienes documentales, que ahí pueden entrar
documentos de archivo, fotografías, videos, audios, entre otras cosas. Entonces ahí viene establecido cómo se tienen que llenar esos documentos. Y por último, la boleta de préstamo. ¿Por qué? Porque ahí a veces prestan carretas para actividades, para desfiles o para otro tipo de cosas. Entonces nos parece pertinente que la asociación y el museo en sí tenga un control de qué documentos se prestan o qué documentos, objetos o X se prestan a otras personas, se sepa quién se tenga y tenga una fecha de evolución y entrega por parte de las dos partes, digamos. Y después en la descripción de este documento nos parece, ahí establecemos que, bueno, que se hace la revisión de plantillas por parte de la persona encargada y que a la hora de, para resumir, ¿verdad? Que a la hora de realizar modificaciones o que se necesite crear una nueva plantilla, se necesita pasar por un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que la persona mande la solicitud al encargado del archivo donde necesita hacer una modificación o la creación de una plantilla. La persona encargada del archivo, haga un análisis de si esta modificación es correcta, pertinente, si la creación de esa nueva plantilla también lo es, y cuando es aprobado por la persona encargada del archivo, o en este caso sería el grupo de archivo del TCU, porque son las personas que son especializadas, la junta directiva tiene que aprobar esa modificación y creación y se pasa a una circular donde se menciona que se hizo una modificación a una plantilla o al manual y se imprime de nuevo el manual o se manda nuevo. Esas son como las partes más importantes. Después viene la parte de valoración y selección. Bueno, ¿qué establecimos aquí? En este procedimiento nosotros establecimos que por la falta de un cuadro de clasificación estandarizado, una tabla de plazos, aunque Ale ahora les va a mencionar cosas del cuadro de clasificación, no tenemos un cuadro de clasificación en sí porque no se han establecido los departamentos, por ende no se han establecido muy bien las series y lo que nosotros tenemos como inventario, por decirlo así, de series, son series que nosotros conocemos o hemos visto a lo largo del trabajo que hemos realizado. Entonces, como no hay un cuadro de clasificación estandarizado, ni como hay una tabla de plazos, que es donde se definen cuánto tiempo tiene un documento en un archivo, a la hora de la eliminación y selección, determinamos que para este proceso se establecía en el manual que no se va a eliminar ningún archivo que cree el Museo de la Casa del Boyero de Venecia de San Carlos, a menos de que sean copias y se sepa que está el original. Y si no está el original, la copia va a servir como original. Entonces, no se va a eliminar ningún documento hasta que exista un encargado de archivo o una persona responsable con los conocimientos pertinentes para a realizar una buena valoración o selección. Entonces ahí se dice, y después el otro es el proceso de conservación de bienes. Aquí que les presentamos una serie de lineamientos que debe tener el lugar, los documentos, qué cosas se deben hacer o no a la hora de manipular documentos. Por ponerles un ejemplo, que digamos los documentos no pueden tener grapas porque se oxidan y dañan el documento. A la hora de que esté en un folder no puede tener el chunchito para el folder, no puede ser de metal. Si le van a poner clips, tienen que ser de plástico, esas cosas. Después que tienen que considerar la humedad, el lugar donde guardan los documentos, que no hayan plagas y ese tipo de cosas. ¿Con qué fin? Con el fin de que los documentos que tenga el archivo o el Museo de la Casa del Boyero de San Carlos se conserven a lo largo del tiempo, más que como sabemos que es una institución histórica, por ende la mayoría en un futuro de los documentos que tengan históricos va a ser de conservación permanente. Y bueno, esta es como mi parte. Y ahora sigue Ali, y si ustedes tienen alguna consulta o quieren agregar algo a las plantillas, o el compañero, creo que el profe dijo que alguien de archivo quiere después ver si puede ayudar a la modificación, o alguien tiene alguna, por decirlo así, alguna algo que decir sobre eso para poder nosotros cambiar y mejorar, también lo aceptamos y estoy dispuesta a que me Una envíen un consulta. mensaje. ¿Sí? Bueno, tengo, digamos, de lo que han conversado hasta el momento, tengo varias, pero tal vez al puro final lo pueda comentar. Que es, digamos, lo que estoy viendo, que tienen archivo físico, pero ¿qué pasa en la parte de si tienen archivo electrónico? ¿Con qué No, vea, capacidad? ¿No tienen archivo electrónico? perdón, no tiene ninguna de los dos. Lo que Ok. lo que tienen ahorita son como unas cajas con, o sea, la vez pasada yo los arreglamos, que son Ajá. como
unas canastas con documentos que sinceramente no tienen nada de buen cuidado, ¿verdad? Lo que Ajá. nosotros hicimos fue como dividirlo en folder como para darle un orden, y sabemos que, por ejemplo, don Jorge y doña Carmen manejan una computadora donde tienen un montón de archivos electrónicos. No obstante, que es el problema que Alejandro y yo notamos, y por eso nos parece tan importante la parte de plantillas. Y lo que nos mencionaba doña Carmen, que doña Carmen es una de las personas de la asociación y de la junta directiva. Uno de los problemas más grandes es que ellos crean documentos y crean, pero por ejemplo, por ponerle un ejemplo, crean una carta para enviar al INDER, que es una institución súper importante y tiene que ir con una estructura y con cierto lenguaje y ese tipo de cosas, y Ajá. no tiene ninguna, o sea, no tiene nada, como ellos no tienen una plantilla para decir, bueno, solo tengo que llenar estos campos, ¿cómo los tengo que Ok. llenar? Entonces lo envían súper desordenado y tienen un Mm, montón de documentos que algunos ellos dicen que son actas, otros dicen que son cartas, otros dicen que son cosas, pero ellos no saben bien qué es lo que tienen y ok. solo crean documentos de Word y no hay como un control de eso. Un control de información. Ahí Ajá, tal vez a largo plazo sería tal vez analizarlo, que cuál sería la mejor forma o digamos en las compañías en ocasiones y tienen su parte de archivo, pero por obsolescencia, ¿verdad? Tecnológica, al final y al cabo tienen que migrar a otras plataformas. Tal vez sería bueno, como buena práctica, y tal vez analizarles ese detalle, ¿verdad? De que no, si no se crea, digamos, hay un requerirían. proceso muy ambicioso Ujú. con mis compañeros de informática, que es crear como un repositorio donde se puedan guardar los documentos Ajá. electrónicos y las cosas en el repositorio. No Ujú. obstante, primero necesitamos hacer todo esto para Todo que el otra persona tal análisis. vez llegue Ajá. a poder montar eso con las personas de Tal vez, informática, sí, tal vez, pero es un tal vez en proyecto. la nube o algo así, ya, digamos Sí, como por ejemplo. Lo que pasa ahí, Brian, es que cuando vayas conociendo poco a poco la cuestión, te vas a dar cuenta Sí, de que hay ciertas medidas que hay que ir tomando con muy lentamente y poco a poco. sí, poco a poco. Porque de repente ellos no están en disposición, por ejemplo, de comprar una nube eh, Sí. o de hacer ciertas cosas. No es que no estén en disposición, es que a veces no lo manejan, simplemente. Ujú. Pero Habría bueno, que hacer todo ese análisis. Ujú. Tal vez ahí, digamos, de los puntos que he visto o que en la parte de seguridad, tal vez se podría ver como buena práctica una norma ISO en ese aspecto para tener, digamos, como un fundamento ahí, ¿verdad? De una buena práctica en la parte de seguridad que tal vez se tomara en cuenta, que no lo vi por ahí así como es de que, las vea, lecturas. sinceramente, o sea, es que, o sea, como dice el profesor ir viendo, Ujú. vea, ahorita nosotros no podemos plantearle a las personas del museo, bueno, vamos a Ujú. utilizar una norma ISO para describir documentos, ¿me entiende? Ajá, Vamos a utilizar una norma ISO para hacer la gestión de calidad o X, o sea, ajá, o la mejora continua o la 15489, sí, que es como las etapas, o sea, yo sé a lo que usted se refiere, pero en ujú, este momento nosotros estamos inculcando una primera cultura de archivo. Ellos apenas están ajá, sabiendo qué es un archivo, qué hace el archivo, por qué es importante tenerlo, ujú, por qué es importante que esté ordenado, por qué es sí, importante que le den correcto, en la construcción un espacio físico. Entonces, o sea, son proyectos que sí se tienen considerados y ajá, sí se esperan aplicar, pero primero queremos dejar las bases sí, súper básicas y que ellos entiendan que es fácil manejar los documentos, que es fácil su orden, sí, para que después se pueda desarrollar todo eso con una mejor disposición y sí. que no lo vean como algo tan complicado. No, no, tal vez digamos en la parte del archivo ya quedó, pero me refiero en la parte de seguridad física, que es que fue lo primero que se vio, ¿cierto? sí, sí, lo que pasa En el es aspecto, que ¿no? ¿Quién era? Administrativa era. Es que el Ajá, problema aquí también es que, por ejemplo, con el proceso de riesgos, ajá, ahorita no hay nadie que digamos, ok, vamos a ok, tener a este ok. responsable para que haga esto. Digamos, Una ahorita parte de salud ocupacional, tal vez hay alguien que desarrolle eso. tampoco hay ahorita como Ok, una persona que se encargue de esto. Ahorita estamos como en ujú. las bases. Entonces, Bases, bases. lo que Ujú. necesitamos con este manual es empezar primero a decir, ok, esto se necesita. Así es, estamos como empezando a decir esto. Pero, por Ok, ejemplo, en el tema de riesgos, yo sé que hay una ISO, ¿verdad?, que trata sí, todo la todo el parte tema de correcta. los riesgos, pero digamos, ahorita ni siquiera se tiene la persona que estaría Sí,
tendría que capacitar para que vea eso. Entonces, el tema es aquí que estamos viendo este manual como apenas un principio. Obviamente sería increíble que pudiera llegar, ¿verdad?, a implementar una ISO inclusive, pero bueno, ahorita estamos en las bases donde estamos empezando a encontrar. Digamos, tal vez poner ahí, mencionar, no es, digamos, porque y la gente tal vez venga en algún momento y consulte de dónde se tomó toda esta información. Tal vez se podría indicar por ahí, entonces tal vez tomarlo en cuenta. Brian, como referencia, digamos, futura, sí, evidentemente todas esas cosas son buenas y son correcto. ideas y son buenas prácticas. Ajá. El tema es que usualmente nosotros dejamos esta idea como necesitamos partir, ¿cómo te lo pongo? Hay un punto ideal de llegada. Ese punto ideal de llegada incluye toda esa serie de procedimientos adicionales que tenemos. Y hay un punto de partida que es donde estamos, básicamente. Donde tenemos que trabajar con ellos para poder dar y generar, para poder generar ese conocimiento específico hasta que llegue la posibilidad de contratar profesionales específicos en algunas áreas. Pero la comunidad como tal... Profe, consulta, una consulta, la última consulta. Era con respecto, ¿se manejan estados de cuenta bancarios? ¿Tienen alguna cuenta bancaria? La cuenta bancaria tienen contabilidad. Lo que pasa es que por ahí... Sí contienen cuenta. Como planteaba Angie, pues tienen sus complicaciones y sus enredos, digamos. No es tan claro algunas cosas. Ahí sí sería, profe, ahí sería para ponerles en claro que es indispensable la transparencia de información, ¿verdad? Ahí ojalá que desde hoy, ¿verdad? Que se trabaje pleno y hay que principalmente cumplir con la normativa 8204 y todo ese detalle para que lo tomen, ojalá, de hoy en cuenta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Brian. Con todo ese montón de detalles. Totalmente de acuerdo, pero aquí aquí justamente tal vez el primer punto importante que hay que considerar cuando se trabaja con una comunidad. Y esto es un elemento central que no significa, y eso no significa que no vamos apuntando hacia eso. Porque evidentemente tenemos que apuntar hacia eso. Sino que hay una serie de cosas importantes que tomar en cuenta. Y la primera de ellas es que la cultura administrativa e institucional, que tiene que ver con el conocimiento teórico y práctico que tenemos en la universidad, choca directamente de alguna manera con la tradición en las formas de trabajo que tienen las comunidades, que se basan en formas administrativas que no son necesariamente lógico-racionales, sino que son basadas en la costumbre. Son formas administrativas diferenciadas basadas en normas construidas por la tradición, el tiempo, las relaciones sociales, las formas en que la comunidad ha trabajado diferentes temas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la administración pública en términos generales? Lo que pasa con la administración pública en términos generales es que se construye bajo la lógica de que existe un orden que es lógico-racional para atender a la diferente construcción de procesos. Y eso implica la construcción de documentación, la construcción de una serie de elementos específicos y normas que supuestamente el funcionario cumple a rajatabla porque es la forma normal de funcionar. ¿Qué es lo que sucede en las comunidades? Que las comunidades funcionan bajo la norma de confianza y cercanía. Entonces, por ejemplo, en la Casa Museo del Boyero organiza el desfile de boyeros todos los años y el cesteo y el convite, 3 actividades importantes de ellos. Y, por ejemplo, todos los miembros de la Junta se lanzan a reunir dinero, todos reúnen dinero, pero nadie apunta cuánto dinero reunió cada persona. Y todo el mundo confía en que las personas reunieron el dinero como tenían que ser y evidentemente todo se gasta en lo que se tenía que gastar, pero nadie hizo ningún registro de nada. Ese es el problema con el que luchamos para la construcción justamente de los procesos administrativos. ¿Verdad? Ah, perdón. Otra vez me quedé pegado. Aló, aló. Aló, aló. ¿Me escuchan? Profesor, yo sí lo escucho bien. Yo soy la compañera. Ok. Parece que se corta un poquito. Bueno, perdón. Entonces vuelvo sobre perdón, tal vez era yo.
Ok, vuelvo sobre la idea. Tenemos el problema de que luchamos un poco contra la costumbre en términos justamente del proceso de cómo instaurar, por ejemplo, normas de procedimiento y administración que no nos choquen decididamente con la forma en la que trabaja la comunidad. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que lo ideal es que haya una plena transparencia en el manejo de fondos, si vos querés aplicar de buenas a primeras y a golpe de tambor, por ejemplo, una estructura, nadie te la va a seguir. Más, se te quita toda la comunidad y quedamos hablando solos. Porque entonces aquí es donde viene un proceso en el cual nosotros tenemos que ingresar poco a poco con este tipo de procesos, ir poco a poco aumentando las normas, la calidad, las circunstancias, esta lógica de implementación, tenemos que irla construyendo. Porque si no, entonces es nosotros llegando diciéndole a la comunidad, hagan esto, y eso no funciona. Nunca funcionaría, porque la comunidad Sí, correcto, exacto. es de donde nace el proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir poco a poco. Este primer manual es un acercamiento, pero evidentemente vamos poco a poco moviéndonos hacia esas normas que vos estás planteando. Y eso me parece fundamental, evidentemente. Pero vamos poco a poco. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener apoyo de la comunidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno. Tal vez para Tal vez para cambiar el enfoque, perdón. Sí, espérate un momento. Y tal vez serviría. Vender se quedó pegado. No. Que yo creo que podríamos dejar esta discusión un poquillo acá, no porque no sea importante, sino porque sí tengo todavía un par de personas que tienen que hablar. Entonces, dejémoslo acá, pero sigámoslo a las 6 de la tarde, que ahí podemos hablar un poco más y les voy a ampliar mucho más la temática. Ok. ¿Quién sigue? No, perdón, se estaba Alejandro. Sí, buenas tardes. No, voy a ser breve también para dar paso a los compañeros y compañeras que faltan. Nos faltaban 3 procesos por explicar. El de clasificación, ya nosotros previamente habíamos trabajado un cuadro de clasificación funcional, que fue el modelo de clasificación que seleccionamos. Dentro del manual archivístico que estamos preparando María José y yo, pues lo vamos a detallar, y el uso y la ejecución del proceso de clasificación. Posteriormente tenemos uno de descripción que utiliza igual un instrumento creado por nosotros, utilizando como base algunas normas internacionales para la descripción, como la ISDF, la ISAR-CPF, entre otras, que son algunas normas específicas de la materia que nos compete, ¿verdad? Y tenemos el otro proceso que es el de, permítame un segundo, el de ordenación. El de ordenación va muy ligado con el tema de la clasificación, en el sentido de que se seleccionan o se eligen las series documentales en las cuales se van a ordenar los documentos, y dentro de esa serie se elige un sistema de ordenación que sea descriptivo para la serie o para los documentos que se están almacenando. Básicamente, digamos, este documento que les estamos proyectando en este momento está medianamente concluido. Lo de María está concluido, pero a mí me faltan unas cosas. Entonces lo van a tener disponible tal vez para el compañero Brian y para todos los que lo quieran consultar, ya de forma concluida, para que lo puedan revisar, ¿verdad? Entonces creo que de parte de nosotros eso sería. No sé si alguien tiene alguna otra duda o procedemos con los otros compañeros. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Ustedes consideran que las plantillas las deberíamos de meter como documento separado o ahí, digamos, aquí mismo en el manual? Sí, es que digamos, sí, perdón, Ale, si vienen digamos, si ustedes piensan, por eso le dije, o sea, espero que cuando estemos todos, bueno, ahorita, digamos, la mayoría diga, digamos, qué opina, digamos, si
termina el proceso y viene la plantilla, o se pone ver anexo 1 y se ve la plantilla en los anexos. No sé qué piensan que sería mejor para la comunidad, si de una vez viene el proceso y viene el documento, o se ve como un anexo, solo que tienen que bajar hasta abajo, digamos. Yo considero que es más estético un anexo, pero pensando en la comodidad de las personas, creo que podría ser más práctico que viniese proceso y plantilla, pero no sé. Yo creo que personalmente creo que es mejor poner la plantilla de una vez porque, o al menos se pueden generar dos versiones si es necesario, porque de muchas personas de la comunidad no han tenido los privilegios que tenemos nosotros, de educación universitaria, etcétera, y no saben cómo funcionan estos los anexos, porque nunca han hecho un documento oficial, entonces hay que tomar eso en cuenta, creo. Ok, perfecto. Entonces lo podemos trabajar así, Mari, si le parece. Ok, perfecto. Ok, estaríamos con las consultas entonces. Ok, Profesor, no sé si puedo seguir yo. Dale. Ok, perfecto. Voy a compartirles pantalla. A ver cómo. Ok. Ah, ok, aquí está, ya vi. Escritorio. ¿Ya están viendo? Para ver. Ok, voy. Sería, perdón, es que soy muy nueva con la tecnología. Vamos a ver. Bueno, básicamente la estructura de los procesos legales está dividida en 4 secciones. En un inicio, pues tenía pensado incluir cuestiones relativas a las actas, tanto contables como de sesiones de la junta directiva. Sin embargo, me di cuenta de que ya estaban siendo abordadas por los compañeros de archivo. Entonces, en lo que quedamos básicamente fue en complementar un poco los cambios que haya que hacerle, digamos, de la Ley General de la Administración Pública hacia el Código Civil, pero mantener el trabajo como ellos lo establecieron. Entonces, en un primer plano, bueno, acá pueden ver lo que es la descripción. En un primer plano tengo la renovación de la declaratoria de idoneidad para la administración de fondos públicos. El objetivo de este procedimiento pues es que el mismo es un requisito para poder acceder a donaciones, a préstamos, a inversiones dinerarias por parte del erario público. Entonces, por acá, ¿cuál es o sea, como consideraciones de operación del procedimiento? Sí, lastimosamente considero que es una inversión de aproximadamente 200,000 colones. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos que despliego acá, más abajito, con la descripción de las actividades, sí, pues se requiere el acceso a varios documentos certificados, los cuales les voy a describir bastante rápido a continuación. Por ejemplo, nosotros como departamento legal podemos recolectar cierto tipo de información, como por ejemplo lo que podría ser, bueno, los datos del presidente de la asociación y las calidades jurídicas de esta persona, que son, por ejemplo, que el número de teléfono, el fax, el apartado postal, todas esas cosas que son necesarias para el solicitante. Después, en un segundo punto, necesitamos una declaración jurada de un notario. Entonces, si no me equivoco, ahorita una declaración jurada está en alrededor de 90,000 colones. Entonces, a menos de que por alguna razón se pudiese hacer algún descuento con algún notario, este sería el monto por hacerlo. ¿Y para qué sería esto? Sería para ver, por ejemplo, declarar que la asociación está activa, que realiza de forma periódica actividades dirigidas a cumplir los fines que están en el estatuto de creación de la asociación, y
Por ejemplo, verificar que el solicitante tiene al menos un año de estar inscrito en el registro y que tiene un año de estar activo en la Junta. Entonces, esto, por ejemplo, solamente lo puede dar un notario público y es uno de los requisitos expresos que pone la Administración Pública y el decreto ejecutivo para la solicitud de la declaratoria de idoneidad. No, Nevero, Hay una... perdón, nada más comentarte, creo que sí puede conseguirse personas especialistas en ley, notarios, abogados que puedan ayudarnos con eso. Incluso Pablo conoce a Rodolfo González, que fue el director regional de educación de la zona, que la oficina está a la par del CINDEA de Venecia. Pablo lo conoce y él creo que está muy anuente a colaborar y él es abogado, por ejemplo. Y hay muchos en el pueblo que son abogados y notarios que creo que si uno les dialoga y les explica de qué se trata, pueden ayudarnos en eso. Perfecto, entonces, si pudiésemos conseguir al notario, estaría súper bien porque les digo que son alrededor de 90,000 colones ahorrados. Después, como... ¿Alguien habló? No. Como inversión dineraria también se necesitaría para solicitar la declaratoria de idoneidad, es pues incorporar una certificación de un contador público autorizado. Aquí más o menos les escribí cuáles son los requisitos y demás, y esto se requiere porque se necesita conocer la estructura de la asociación, las pautas, etcétera, que se siguen, y pues la administración darse cuenta de que todo tiene un orden. Respecto a esto, por eso sí resulta demasiado importante, conjunto a los compañeros de contabilidad y de archivística, poder intentar movilizar lo más pronto posible lo que son los libros contables de la Junta. Y yo sé que es un proceso lento y es un proceso que no puede ser forzado, pero, o sea, no obstante, sí es necesario para varias cosas, no solamente para este proceso. Y bueno, todo esto terminaría pues con la presentación de la solicitud ante la administración pública. Aquí, como les digo, se despliega cada una de las actividades que hay que realizar para poder conseguir la declaratoria. En un segundo punto, tenemos por acá la gestión de permanencia y vigencia de la Junta Directiva de la Asociación. ¿Por qué? Porque la Junta Directiva vence en mayo de 2021. Porque creo que esto es algo muy relevante y a realizar antes de que se venza. No podemos dejar que se venza como se venció, por ejemplo, la concesión de la naciente. ¿Por qué? Porque para poder recibir fondos públicos, para poder hablar en nombre de la asociación, para poder dirigirse a la municipalidad, para poder dirigirse en un documento formal hacia la administración, la Junta tiene que estar vigente. Entonces, respecto a esto, básicamente lo que necesitamos la recolección de algunas cuestiones. Nos siguen faltando algunos documentos y bueno, bajo el planteamiento de buscar lo que fue la descripción de cada proceso, me di cuenta de que faltan un poco más de documentos de los que creía. Necesitamos, por ejemplo, conocer el pacto constitutivo de la asociación, que al final, y esto es algo que me gustaría poder hablar con alguien de la Junta y demás, pero creo que para no cansarlos mucho, es algo que igualmente aquí viene detallado cómo es que lo podemos alcanzar. Después hay que presentar, bueno, pues la inscripción de la Junta Directiva ante el registro público, después hay que hablar con el Ministerio de Hacienda y bueno, pues confirmar. Esto lo hablaba un poco la compañera de contabilidad cuando decía que ojalá y se pudiese ampliar un poco hacia el ámbito tributario y yo creo que es algo importante. ¿Por qué? Porque todas las asociaciones, por más de que pues que no tengan fines de lucro, pues generan obligaciones tributarias. No estamos hablando de que van a generar lo que sería una sociedad anónima que tiene utilidades, por ejemplo, pero sí podría hablarse de que se tenga que presentar algunos timbres o que se tenga que presentar algún tipo de tributo por diferentes aspectos. Entonces, hay que verificar esto ante el Ministerio de Hacienda una vez que se tengan unidos todos los papeles para poder renovar la Junta, que igualmente, como les digo, aquí está detallado paso por paso cuáles son los documentos y qué es lo que hay que hacer. Y en un tercer aspecto,
en un tercer ámbito, tenemos por acá la solicitud de concesión del uso de la naciente. Con esto hemos avanzado bastante. Se logró, pues, en la etapa 1 la recolección de documentos que eran muy útiles. También pudimos tener una reunión con un representante del Departamento Legal de Setena. Fue una reunión de más o menos 1 hora. Entonces, de mi parte, por lo menos, él sí me explicó bastante bien los pasos a seguir con esto. Y entonces, bueno, en cuanto a consideraciones monetarias, perdón, la fase anterior no dije consideraciones monetarias. De la fase anterior va a depender mucho de lo que diga el estatuto de creación de la asociación. Entonces, apenas yo lo tenga en mis manos, puedo hacer como un estimado. Igualmente, yo no creo que sea mucho porque el valor, digamos, de los timbres y demás no es mayor. Y bueno, volviendo a esto, en cuanto a las consideraciones monetarias de la naciente, pues ya habíamos hablado de que no se necesita un estudio de viabilidad ambiental, puesto que la naciente ha sido utilizada por personas con anterioridad y además porque existía una concesión vigente hasta 2018. Entonces, el camino a seguir es hacer una solicitud ante Setena sobre un criterio de ellos, que ellos puedan exponer qué les parece, pues el uso que se le va a dar y demás. Entonces, para poder, o sea, terminado esto, Setena emite un criterio hacia la Dirección Nacional de Aguas. La Dirección Nacional de Aguas es una dependencia de Setena. Entonces, y es quien concede o no pues, valga la redundancia, las concesiones de agua. Entonces, con esto, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pretendemos igualmente, aquí viene detallado paso por paso qué es lo que tenemos que hacer, ya varias cositas están y básicamente ahorita, y qué es lo que pues más precisa realizar, es que necesitamos una descripción clara de cuánto caudal de la naciente se va a utilizar, cuál es el uso que se le va a dar y demás, y esto ya poder tenerlo específicamente en un documento para ya decir, no es que lo hablamos en una reunión o no es que se conversó por una llamada, sino como ya en un documento, decir, estos son los motivos que se van a presentar adjuntos a la solicitud. Entonces, ya después de que se tiene eso, podemos iniciar con la solicitud de la entrega de criterio por parte de Setena. Posterior a eso, cuando Setena ya haya emitido el criterio, es que podemos hacer la solicitud ya formal como requisito previo a la Dirección Nacional de Aguas. Por el momento, me parece que estos son los puntos más importantes. Hablamos la semana pasada perdón que les mueva esto tan rápido, espero que no se me mareen. Vamos a subir. Tengo un cuarto punto que nos habla, que está en amarillo, sobre el resguardo de una asociación privada sin fines de lucro. Esto va relacionado completamente a las actas, a los libros contables, entonces es algo que vamos a manejar, a trabajar conjuntamente, por eso lo puse en amarillo, y hablamos de un último punto que es básicamente pues la elaboración en los anexos de unos modelos contractuales. Entonces, tenía la misma consulta que tenían los compañeros de si adjuntarlos directamente al trabajo o hacerlo en anexos. Pero bueno, pues de la conversación anterior, creo que lo más apropiado es pues ponerlos acá y pues hacerlo en un punto aparte. Entonces yo creo que por mi trabajo esto sería todo y si tuviesen alguna anotación se los agradecería mucho. Voy a ver cómo puedo dejar de compartirles pantalla porque no sé, a ver esto. A ver. Voy. Ok, no sé cómo quitar esto. Si mueves el cursor hasta arriba, te tendría que salir como una... Botón rojo. Botón rojo. Ok, dejar de compartir. Perfecto, ya. Listo, pura vida. Muchísimas gracias. Eso. No, Brian, ¿sí vas a comentar algo? Sí, profesor, la consulta que tenía, bueno, son dos consultas. Más o menos a partir de cuándo se tiene es una asociación, ¿verdad? ¿Cómo es la constitución? Está constituida como una asociación. Desde 1 de mayo de 2007.
2007. ¿Y contablemente qué papeles tienen? ¿Qué papeles contables tendrían Contables. los libros? No, don Jorge, que ha sido el eterno contador, digamos, de la Junta, él lleva un registro. Yo no sé, Angie, si vos tenés por ahí una idea más clara de lo que ellos tienen, porque yo no he visto ninguno de los documentos. Perdón que interrumpa, yo sí creo que tiene que existir libros contables, porque si no existiera, a ellos jamás les hubiese, o sea, jamás se nos hubiese dado dinero, o sea, fondos públicos, si no existieran esos libros. Y una consulta, ¿a partir de cuándo necesitaría usted más o menos cuántos periodos la contabilidad, digamos, bien robusta, como está indicando? Ok, es que, por ejemplo, cuando hablamos de la declaratoria de idoneidad, o sea, se necesita como, o sea, no sé cómo se diga como desde el punto de vista contable, pero en derecho se diría una declaración jurada. Me imagino que se maneja parecido, pero dentro de los requisitos que establece la normativa legal está que para la solicitud de declaratoria de idoneidad se necesita pues la certificación de un contador público autorizado pues con la información de los libros contables del último año. Es que, ok, esto es desplegable de la siguiente forma. Te lo puedo explicar por mensajes porque es un poco complejo y no lo manejo 100%, pero esto es así. Está Por bien. ejemplo, si un año atrás, si en el año pasado, si el año anterior natural se recibió fondos públicos por un monto mayor al que la Contraloría General de la República dijo que era el monto exacto el año pasado, para que no rebasase o que fuese para abajo, necesitas, por ejemplo, que se adjunte de hace tantos años atrás o hace un año o que del todo no. Entonces, básicamente va por ahí, como por Ok, montos y por actividad sí. reciente de la Junta. Ok. Muchas gracias por la aclaración. Es que estaba pensando, digamos, como la constitución legal, porque si hay algún detallillo ahí, deberían de haber pagado impuestos y no están bien constituidos, ¿verdad? Pero No, eso habría que revisar. ellos no deben impuestos, no deben, o sea, todo eso lo llevan bastante bien. Sí creo que habría que revisar los documentos de libros contables, porque ya ellos una vez Ajá. tuvieron la declaratoria de idoneidad, una vez hace tiempo, que fue lo que les permitió recibir fondos del Ministerio de Trabajo. Ahora, esa declaratoria evidentemente ya venció hace rato. Lo que ellos quieren es pues sacarla de nuevo, pero esta vez mantenerla. Renovarla cada 2 años, Ok. que es lo más. Ahí sería, digamos, por ejemplo, que el hecho que no paguen, digamos, un impuesto, sí deben declarar, si no me recuerdo, IVA. Tengo que revisar lo que dice la ley de fortalecimientos, no recuerdo bien. No, porque son una asociación Ah, privada ok. sin fines de lucro. Entonces, ellos no Eh, reportan IVA. Pero sí, por ejemplo, si el día de mañana se genera utilidades de la actividad del ujú. museo, pues estamos hablando de actividad tributaria diversa. Pero por el momento eso no es Ajá. un problema. Ah, ok, excelente. Perfecto. Roger. Hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a los integrantes nuevos del trabajo, del TCU. Yo soy Roger Bolaños, yo soy integrante del Grupo A en el ámbito de comunicación, desarrollo junto con otro compañero que se llama José Adelio Murillo, que también forma parte del Grupo B. Estoy desarrollando un diagnóstico de comunicación y bueno, también otra compañera que se supone se nos va a unir pronto, de esas franjas. El objetivo es desarrollar como no solo un diagnóstico, sino a partir del diagnóstico un modelo y desarrollar, por decirlo así, un mecanismo para que el museo pueda tener buenos hábitos de comunicación, pueda tener herramientas necesarias para seguir funcionando aun cuando ya nosotros no estemos. Ese es el objetivo final, al final del camino, digamos, que puedan ser autónomos. Hasta ahora, bueno, básicamente ya terminé el diagnóstico. Lo que falta ahora es que Adelio me dé el visto bueno, porque Adelio no lo ha leído, lo he hecho prácticamente yo
solo prácticamente todo. Entonces, por eso es que he durado bastante y bueno, a Adelio yo ya le comenté, me dijo Adelio que lo iba a leer lo más pronto posible, apenas se lo lea, porque bueno, obviamente cuando uno redacta, digamos que se contamina un poco y ya pierde la objetividad, entonces Adelio lo va a leer y apenas él me dé el visto bueno, digamos, ya se lo paso a Pablo y además creo que es importante no solo porque el diagnóstico de comunicación, sino que incluso hay una sección que creo que a las personas nuevas del equipo les puede servir mucho, que es el diagnóstico del entorno de la comunicación, del entorno de la organización, perdón, que creo que es muy importante porque ahí no abarcamos comunicación, sino abarcamos el entorno completamente comunitario, el entorno de personas, digamos, lo abarcamos básicamente es el que lea eso queda empapado de qué es la organización, cómo trabaja, con quién trabaja, cuál es su objetivo. Entonces creo que para las personas nuevas que se sientan un poco perdidas, por ahí se los puedo pasar y creo que les va a dar una buena introducción a lo que es la organización a las personas nuevas. Y sí, bueno, el diagnóstico ya estaría casi listo. A partir del diagnóstico lo que se pretende es, apenas llegue la compañera nueva, que se espera que sea pronto, ella va a seguir trabajando con el modelo de comunicación, que ya es las prácticas de comunicación, desarrollar el manual de prácticas, digamos, y Adelio y yo vamos a desarrollar un producto audiovisual y digamos que una campaña de comunicación para lo que se viene, que es concursar por los fondos del Premio Nacional de Cultura, que obviamente serían fondos muy bien recibidos por la organización. Entonces sí, Adelio y yo nos encargaríamos de eso. Y creo que eso sería, no sé si quieren que les desarrolle más algunas conclusiones del diagnóstico o prefieren que se los pase cuando esté listo, ustedes dicen. Creo que tiene el micrófono desactivado. No, de momento dejémoslo ahí, porque ya se nos extendió más de lo que me da cuenta la reunión. Claro. Pero yo sé lo que ustedes están haciendo. Yo ya he visto algunos avances en ese sentido, no veo mayor problema. Y yo sé que va bastante bien. En todo caso, esto nada más como para ver en qué andamos cada uno de nosotros. Evidentemente también un poco la intención es que Brian, Kenneth y Juliet vayan viendo más o menos por dónde van las cosas, aunque yo sé que esto todavía puede ser todavía confuso en términos de que, bueno, ellos han venido desarrollando desde hace un tiempo y más o menos saben qué es lo que sí y qué es lo que no hay, ¿verdad? Y cómo estamos con respecto a la comunidad y todo esto. Entonces surgen dudas. Eso, la intención es que vayamos poco a poco limando e introduciéndolos en el trabajo, y por eso quería que estuvieran en esta primera reunión, principalmente para que tuvieran dudas, para que se les hicieran dudas, que poco a poco podemos ir resolviendo. Ya más o menos saben en cómo estamos trabajando y más o menos tienen una intención de hacia dónde está cada persona. Entonces podemos empezar a ligarnos al trabajo. Daniela los incorporará también al chat del equipo de administración para que puedan empezar a hablar con las personas. Todos acá estamos en pos de trabajar en equipo y de trabajar en conjunto para lograr la meta. Eso significa mantener conversación entre nosotros para intercambiar datos, como sucedió ahora con las conversaciones y las preguntas que estaba haciendo Brian, empezar a intercambiar datos y elementos sensibles y que nos demos cuenta de repente que todos tenemos mucho que compartir acá. Entonces, no solamente la labor de uno es entender lo que puede ser aportado desde otras áreas, ¿verdad? Eso es importante. Daniela, ¿quieres decir algo? Sí, hola, profe. Yo decirles que si todos me pueden, cuando ya tengan, digamos, las correcciones o lo que tengan que editar al final de sus procesos, si me los pueden, o los pueden subir al Drive con el nombre del proceso y el nombre de los integrantes del equipo, digamos, por ejemplo, administrativo, contable y así. Esto para poder empezar a juntar todo el manual y, bueno, también para ya hacer valer las horas de la última circular que envió el profe. Ok, perfecto. Yo creo que igual hay procesos que todavía tienen que trabajarse y hay probablemente aportes que puedan ser dados desde los compañeros nuevos. Entonces, tomémonos esta semana para hacer eso y veámonos la próxima semana, pero ya con resultados finales más consolidados.
para empezar la revisión ya propiamente del manual un poco más consolidado. Entonces, esta semana consolidamos y vamos cerrando. ¿Está bien? ¿Estamos? Perfecto. Ok. Ok, yo creo que podemos cerrar esta sesión acá. Les agradezco mucho la presencia y a los compañeros, a Brian, a Kenneth y a Guillermo, nos vemos ahora a las 6 para hacer una mucho más breve reunión de ubicación. Ahí estarán nosotros 3 compañeros y compañeras que van a estar en el equipo B. Y para mí es muy importante que ustedes estén. También invité a Daniela y invité a Sebastián, que son los 2 líderes de equipo, para que también me ayuden un poco en términos de qué es lo que se ha hecho y que tengan una visión un poco más global del TCU. Entonces, pues nos vemos ahora y espero que pasen buena tarde. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias Hasta luego. igualmente a todos. Hasta luego.